Tal? Buenos días. Siendo las 8 de la mañana, daremos inicio a esta sesión. Primero que nada, quisiera darles la bienvenida otra vez a este MoodCon 2023. Y bueno, antes de comenzar, les informo que dicha sesión está siendo grabada, entonces si tienen algún inconveniente con ello, favor de hacérnoslo saber. Bueno, antes de comenzar, repasaremos brevemente la manera en la que se va a llevar a cabo esta audiencia. Primero, la autoridad tendrá 15 minutos para plantear su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico tendrá igualmente 15 minutos para plantear el suyo. Al terminar, se le concederá a la autoridad 5 minutos para su derecho de réplica y posteriormente al agente económico igual 5 minutos. Por último, ambos, empezando con la autoridad, tendrán 5 minutos para formular sus conclusiones. Durante estas intervenciones les haré saber en la primera que les restan 5 minutos y 1 minuto posteriormente. Y a las segundas intervenciones igual les haré saber cuando les reste 1 minuto. Finalmente les recuerdo que queda prohibido el uso de internet y o de teléfonos celulares o medios de comunicación con cualquier persona distinta a los miembros de su equipo. Y de favor les solicito que tengan su micrófono en silencio, exceptuando cuando tengan que intervenir o hablar. ¿Hasta el momento hay alguna duda con ello? Excelente. Bueno, comenzaremos con la autoridad, con su planteamiento del caso. Así que antes de comenzar, les voy a pedir de favor que mencionen el nombre de cada uno de sus integrantes y si es abogado o economista para fines del concurso. Acá Lucas Córdoba Rivadavia, abogado. Raimundo Alcalde Page, abogado. Matías Torres, abogado. José Pablo Toro, economista. Eh, ¿Les hace falta algún integrante de su equipo? Y Valentina Camus, pero por problemas personales no puede venir. Claro. Abogado Eh, también. gracias. Pues cuando deseen empezar, empezamos a tomar el tiempo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro planteamiento. Honorables magistrados, hoy me dirijo a ustedes en representación de la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia con el propósito de exponer los tres grandes hechos por medio de los cuales la farmacéutica Gabat ha incurrido en vulneraciones de la libre competencia. Primero, en enero del año 2021, Gabat inició un procedimiento administrativo en contra de Generic Health, en virtud del cual se decretó una medida cautelar real consistente en prohibir a la segunda empresa la comercialización de su fármaco Adovir. 4 meses después, la medida fue alzada y mientras se encontraba vigente, Generic Health no pudo realizar ni una sola venta. Segundo, el 15 de abril del año 2021, Gabat celebró un contrato con su competidor Yaja Pharma, conforme al cual esta última se comprometía a no realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar su propio medicamento, y Gabat se obligaba a pagar la suma de 200 millones de pesos yajaloneses. Tercero, tal y como consta en los hechos sustanciales, pertinentes y no controvertidos del expediente, en los meses de julio y agosto del año 2021, médicos que trabajaban para Gabat realizaron 3 publicaciones en las que afirmaron que el único medicamento efectivo para tratar la anosmia era AD+, el cual convenientemente es producido por su empresa empleadora, Gabat. No fue sino hasta que la Autoridad de Riesgo Sanitario de Yajalón, el 16 de octubre del mismo año, desmintió el contenido de aquellos artículos, que se supo que estos contenían falsedades. Según los documentos analizados, señoría, y como vamos a ver en el PowerPoint que se está compartiendo ahora, esta comisión investigadora determinó que el mercado relevante es el de la producción y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa. Se analizó el periodo comprendido entre enero del 2018 a diciembre del 2022. Sin embargo, para los efectos del caso,
nos centraremos en el periodo comprendido entre julio de 2020 y diciembre de 2022, en donde compiten los dos agentes económicos, Generic Health y Gabat. Los medicamentos de ambas empresas tenían el efecto de combatir la influenza y posteriormente el COVID, a partir de la sustancia activa llamada adilivirina. Ambas enfermedades son causadas por diferentes virus, la influenza por la gripe y el COVID por el SARS-CoV-2. Sin embargo, ambas enfermedades están relacionadas por diversos factores, pero también hay similitudes en los síntomas, en su transmisión o en el caso de la coinfección. Estas similitudes permitieron que los médicos identificaran que los remedios que combaten la influenza pueden servir también para tratar algunos síntomas del COVID-19, como es el caso de la anosmia. Entre estas dos farmacéuticas existen 3 medicamentos que compiten entre sí. Adelina, que es el medicamento de la marca original, Adeplas, que también es fabricado por Gabat, y Adovit, que es el medicamento genérico producido por Generic Health. Ahora bien, si bien ambas empresas compiten entre sí con los medicamentos, no todos ellos apuntan al mismo público, puesto que, si bien Adovit y Adelina tienen precios relativamente similares, Adeplas es un precio considerablemente mayor, alrededor del doble, razón por la cual es un producto más exclusivo que los otros dos remedios. A partir del ingreso obtenido por ambas empresas farmacéuticas de estos medicamentos virales, se observa un mercado altamente concentrado, en donde pocos agentes económicos, en este caso solo 2, Gabat presenta un índice de concentración de mercado de 9.476.7 a diciembre de 2022, un aumento desde los 9.758 puntos desde julio de 2014, en donde Generic Health pudo volver a vender su medicamento. Cabe señalar que esta alta concentración de cuotas puede incidir en la concentración del mercado. Resulta curioso para esta investigación que al mismo tiempo que diera la comercialización de medicamentos genéricos, Gabat lanzara al mercado Adeplas, lo que nos indica que fue una estrategia para seguir teniendo una posición en el mercado. Bien, de esa forma, su señoría, es que como autoridad investigadora, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a deducir la siguiente imputación. La imputación consistente en el artículo 62, fracción segunda de la ley. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por los cuales se inició esta investigación consiste simplemente en el acuerdo celebrado con Yaja Pharma. Cabe considerar que Yaja Pharma era un potencial competidor en el mercado, dado que buscaba lanzar un medicamento que compitiera directamente con Adeplas, con la Adelina e incluso con Adobe. Sin embargo, el acusado buscó impedir esto a través del pago de la suma módica de 200 millones de pesos yajanonenses, impidiendo, como se establece en la cláusula primera de ese acuerdo, que Yaja Pharma se obliga a no realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar el potencial medicamento durante el periodo de 5 años. Aquello resulta curioso porque no basta con ser una persona ilustrada para darse cuenta que hay una infracción expresa al artículo 62, fracción segunda, donde se consideran prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia establecer la obligación en un contrato de no producir, procesar, distribuir, comercializar un determinado bien o servicio. Así las cosas, su señoría, es que como bien es sabido, cuando hay prácticas absolutas solo basta una infracción per se, sin necesidad de indagar en la intención del autor, sin necesidad de indagar en la culpa o bien indagar en el tamaño del mercado. Lo relevante es que, como bien es sabido, hay una infracción expresa. Solo basta con analizar y comparar ambas cláusulas y son iguales, en el sentido de que, por un lado, la cláusula primera establece una infracción que es contraria a nuestro ordenamiento jurídico. Y en consecuencia, no solo se afecta a los competidores de por sí, sino también a los consumidores, los cuales no van a poder acceder a un precio mucho más competitivo. Es así las cosas que le solicito a su señoría que se tenga por deducida esta infracción. Esta parte imputa también prácticas restrictivas relativas a la libre competencia que se encuentran reguladas en el artículo 63 de la Ley de Libre Competencia y Yajalón. Estas son cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación que cumpla los 3 requisitos taxativos. En primer lugar, que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 65 de la ley.
Número 2, que sea llevada a cabo por uno o más agentes económicos que individual o conjuntamente tengan posición dominante en el mismo mercado relevante en donde se realiza la práctica. Y número 3, que tenga o pueda tener por objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos. Estos tres requisitos se encuentran claramente presentes en dos conductas que nos importan para estos efectos. Primero, el contrato celebrado con fecha 15 de abril de 2020 entre Gabat y Yaja Pharma, que consideramos es un contrato pay for delay para el numeral 1 y cuarto del artículo 65, y por su parte, para el numeral 12º, además de celebrar este acuerdo pay for delay, incluimos las publicaciones engañosas que se dieron. El contrato mencionado, el contrato mencionado específicamente en la cláusula tercera establece una obligación de no hacer en donde Yaja Pharma no puede realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar el potencial medicamento por un periodo de 5 años contado a partir de la firma del presente contrato, dentro de todo el territorio de la República de Yajalón. Suena inmediatamente al numeral primero del artículo 65, que establece la causal que la conducta consistente en que entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, que impongan la obligación de no fabricar o distribuir bienes por un tiempo determinado y determinables. El tipo es claro, expresamente lo vemos en la cláusula tercera, pero el único elemento posible a debatir es sobre si son o no son competidores entre sí, que es el caso que el tribunal considere, en el caso que el tribunal considere que no son competidores, sino más bien son competidores eventuales, imputamos este numeral del artículo 65 en subsidio a la imputación del artículo 62. Por el otro lado, el numeral cuarto del artículo 65 establece la concentración entre varios agentes económicos o la invitación a estos para ejercer presión contra algún agente económico con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado. En el contrato, Gabat y Yaja Pharma concertan ejerciendo presión a Generic Health con el fin de evitar la producción y venta de otro medicamento que sería claramente competidor a los medicamentos que de las otras farmacéuticas. Recordemos que Gabat no solo se intentó comunicar con Yaja Pharma, sino también con Generic Health, invitándolo a dialogar, y tenía por objeto intentar incidir en el comportamiento de este para lograr un acuerdo similar al ya singularizado y beneficiarse, continuando con el monopolio que tenía como consecuencia económica y tenía un perjuicio a los consumidores y que no existiera competidor alguno. La presión es clara, si se entiende desde el punto de vista de que Gabat tiene posición dominante en el mercado, como explicó José Pablo. Y no deja de llamar la atención la razón por la cual Gabat habría buscado firmar estos contratos con sus competidores, en donde se obliga a pagar una suma de dinero como concesión recíproca a la obligación de no hacer, que por supuesto le favorece, cuando podría haberse evitado pagar esta suma millonaria de dinero, interponiendo una demanda administrativa ante el Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual, como dicen tener derecho a hacer. En cuanto al artículo 65, numeral 12, esto es, la acción de uno o más agentes económicos cuyo objeto u efecto directo o indirecto sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otro u otro agente económico, se encuadra con las publicaciones engañosas, las cuales, si bien no fueron hechas por Gabat como sociedad, sí se trata de una conducta que para el pleno de este tribunal debe por lo menos parecerle sospechosa por tres motivos que pasaré a exponer. Número 1. Los artículos fueron publicados por personas que a la fecha trabajaban para Gabat, como es el caso de Rafael Jiménez, quien ocupa el cargo de director de investigación de Gabat. Número 2. Las publicaciones buscan demostrar que AD+, medicamento de la empresa en la que trabajan, era el único medicamento capaz de mencionar la anosmia. Número 3. Lo señalado en las publicaciones fue desmentido por Larizani, quien señaló que AD+ no es el único medicamento capaz de tratar el síntoma de la anosmia. Por ende, de todo lo mencionado, se puede dar cuenta al Pleno que se puede al menos presumir que la finalidad de las publicaciones fue meramente perjudicial y anticompetitiva, con el solo objeto de sacar a los competidores del mercado. En cuanto al segundo requisito del artículo 65, del 63, disculpe, se establece que se debe acreditar que el agente económico tiene una posición de dominio en el mercado relevante en el que se realiza la práctica o el acto. En el mercado relevante ya delimitado por José Pablo existen dos competidores, Gabat y Generic Health, entre los años 2018 y 2022, el cual es el periodo analizado. Gabat en su mejor momento controlaba el 100% del mercado y en diciembre de 2022 tenía el 97,31% del mercado.
Generic Health, por otro lado, en su mejor momento solo tuvo el 12% y producto de las medidas anticompetitivas llevadas en su contra, llegó en diciembre de 2022 a tener el 2,69%. Claramente queda demostrado que Gabat ha dominado el mercado por todos los años, por ende, se podría decir que ha acreditado este requisito. En cuanto al tercer requisito del artículo 63, se señala que el acto debe tener o poder tener como objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirle sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos. Claramente, por la suscripción del acuerdo con Yaha Pharma y con las publicaciones engañosas, queda claro de que Gabat buscaba mantener su posición de dominio y desplazar a sus competidores en el mercado. Si se ve, si se ve el gráfico, su señoría, claramente en julio de 2021, año de las publicaciones, hay una baja considerable por parte de Generic Health en su crecimiento, por ende se demuestra en parte el link entre los datos económicos y lo que nosotros estamos imputando, su señoría. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos que se imponga una multa ejemplar y que cese la conducta anticompetitiva o en subsidio, que se anule el contrato celebrado por Yaha Pharma y Gabat o que por lo menos se anule la cláusula de no competencia. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, autoridad, por su intervención. Omití recordarle a los jueces que posterior a que los participantes terminen sus intervenciones, habrá un periodo de sesión de preguntas para aclarar cualquier cuestión. En vista de ello, agente económico puede proceder a presentarse, decir si son abogados o economistas para fines del concurso y posteriormente empezar con su planteamiento del caso. Buen día, soy Yael Heredia, abogado y economista para los fines del concurso, abogado. Buen día, soy Kevin López, soy abogado y economista. Para los fines del concurso, soy abogado. Buen día, soy José Ballesteros, soy abogado y economista y para cuestiones de la competencia soy abogado. Buenos días, soy Inés Pineda y soy economista. Buenos días, mi nombre es Kevin Cortés y soy abogado y economista, pero para efectos de la competencia, abogado. Procederemos a presentar nuestra presentación que tenemos preparada. Y Claro, damos- adelante. Muy buen día, comisionados. Mi nombre es Kevin Cortés y en conjunto con mis compañeros actuaremos en defensa y representación de Gabat Pharma, empresa que se caracteriza por su alto nivel de investigación y desarrollo en el sector farmacéutico. Sin embargo, previo a dar comienzo a nuestra defensa, es pertinente mencionar que el dictamen emitido por la autoridad violenta la garantía de defensa y el principio de congruencia interna, ya que se hace imputación de distintas fracciones de la ley que son contradictorias entre sí, planteando diversos argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos prospera. Cuestión que deja a mi representada en estado de indefensión e incertidumbre jurídica. Tomando en cuenta lo anterior, buscaremos centrar nuestra defensa en 4 puntos principales. En primera instancia, abordaremos cómo es que no se configuran los elementos de una práctica monopólica absoluta, ya que no se acredita que se haya incurrido en una restricción de oferta ni tiene como objeto o efecto afectar a la libre competencia. En segundo lugar, hablaremos de cómo no se configuran prácticas monopólicas relativas, toda vez que la definición de mercado empleada por la autoridad es errónea, sin acreditarse una posición de dominio ni mucho menos un desplazamiento a nuestros competidores. En realidad, se habla de que dichas conductas tienen un efecto positivo en el mercado a través de las eficiencias que presentan. Finalmente hablaremos sobre nuestras pretensiones. Por lo tanto, para dar inicio a nuestra defensa, les doy la palabra a mi compañero Yael Heredia. Buen día, soy Yael Heredia y junto con mi compañero Kevin López me encargaré de explicar las razones por las que no se configura una práctica monopólica absoluta. Para ello, y en concordancia con el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica y Jalón, hablaremos del contrato que se tiene constancia en el expediente, de la necesidad de hacer un agente económico competidor actual y no potencial, y ad cautelam, la no acreditación de un agente competidor potencial, y la no configuración de la fracción segunda del artículo 62.
Como bien se ha referido, el único contrato que se tiene constancia en el expediente es el firmado entre Gabat y Yaja Pharma en abril de 2020, 5 meses después de los primeros intentos de Yaja Pharma por crear un medicamento genérico. Este contrato tenía el objeto de evitar una violación a la patente. Ahora bien, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, y es que este contrato no es suficiente para acreditar la colusión, pues en el procedimiento no se ha imputado a Yaja Pharma, por ende se violenta el debido proceso y la garantía de audiencia que inclusive tendría Yaja Pharma. En otras palabras, se pretende investigar y sancionar una colusión con un solo agente económico. Ahora bien, respecto al agente económico competidor entre sí, es necesario y menester ser un agente económico competidor actual, pues el artículo 62 únicamente hace referencia que se acredita una conducta monopólica absoluta cuando hay un contrato entre agentes competidores entre sí, lo cual implica una competencia actual. El no respetarlo implicaría una violación al principio del derecho administrativo sancionador, en específico el de tipicidad en su vertiente de taxatividad. Sin embargo, y ad cautela, tampoco se acredita la condición de ser un agente económico potencial. Para ello, se debió haber acreditado que se contaba con los recursos, que se podían obtener utilidades al entrar al mercado y en específico por estar en un mercado de medicamentos, que se tenían los permisos correspondientes. Por ejemplo, que había una bioequivalencia entre el medicamento genérico y el patentado o el que acaba de vencer su patente. Sin embargo, ninguna de estas pruebas obra en el expediente. Por ende, no podemos hablar tampoco de un potencial competidor. Los dejo con mi compañero Kevin López. Comisión, autoridad investigadora, me abocaré a señalar por qué no se configura la colusión prevista en la fracción segunda del artículo 62 y, en efecto, no se configura la restricción de oferta, ya que para que una oferta se pueda restringir, primero es necesario que esa oferta en cuestión exista. De acuerdo con los conceptos de oferta expuestos por Parkin y Mankiw, la relación existente entre la relación del precio de un bien y la cantidad ofrecida es esencial para determinar la oferta existente. En este caso, nunca existió un medicamento genérico, simplemente una intención de Yaja Pharma para eventualmente lanzarlo. Ahora, comisión, el único contrato existente entre Yaja Pharma y Gabat no tenía como efecto subir precios u obtener ganancias monopólicas. Los datos económicos disponibles demuestran en el gráfico que los precios de Adelina o de AD Plus jamás se incrementaron. Por lo tanto, la intención del contrato fue legítima y no implicó prácticas anticompetitivas. Esto es importante, pues la colusión existe cuando los beneficios de coludirse son mayores que los de no coludirse. En el caso en concreto, Yaja Pharma permaneció en una situación idéntica a la que se encontraba antes del contrato, y Gabat simplemente no aumentó sus precios. Ahora, también es cierto que determinaciones de autoridades en materia de competencia económica como el FTC o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han determinado que este tipo de contratos deben analizarse por su objeto y su efecto. Por lo que si el objeto del contrato no es desplazar a un agente o coludirse para restringir la oferta y lejos de ello es evitar un potencial litigio, este escenario debe ser considerado ante cualquier lupa del todo legal. En el caso concreto, particularmente la cláusula tercera, establece que el objeto es evitar un potencial litigio. Ahora, comisión, enfatizo que el objeto de un contrato colusorio debe ser desplazar a un competidor. En Estados Unidos y en Europa se ha identificado que si se hace un pago excesivo y en específico más allá de lo que se podría esperar como indemnización en un posible litigio, estos pagos pueden ser categorizados como anticompetitivos. En el caso en concreto vemos que el monto de indemnización posible y el costo de un litigio puede ser igual o incluso mayor que el pactado en el contrato. Y finalmente la periodicidad. La inducción lógica nos permite identificar que el contrato se celebró el 15 de abril de 2020 y la patente de AD Plus vence hasta el 14 de enero de 2040, por lo que deviene incongruente la argumentación vertida. Soy Inés Pineda Moscoso y me corresponde hablarles de sobre por qué la definición de mercado relevante de la autoridad ha sido errónea. Nuestra representada, Gabat Pharma, no ha participado en ninguna práctica monopólica relativa,
Para esta, debería de haber tenido una posición dominante en el mercado con intención de desplazar y realizar alguna conducta que se encuadre dentro de lo establecido de la ley de competencia. Con permiso de la autoridad, a continuación haremos la correcta definición del mercado relevante para probarlo. Cuando el consumidor promedio experimenta alguno de los síntomas de la influenza, va a la farmacia y trata de automedicarlos o acude a un doctor. Aquí tiene disponibles 7 sustancias activas con más de 200 variaciones para los síntomas y 8 diferentes para tratar la influenza. Este es nuestro mercado, el de medicamentos para tratar la influenza. Esta fue la única razón por la que nuestra representada desarrolló ambas drogas en discusión. El hecho de que luego se descubrió el efecto positivo que tenía sobre la anosmia, un síntoma nacido de la obstrucción nasal que afecta a los nervios Schultz, comúnmente atribuido a la congestión nasal, no significa que cambiemos de mercado, ya que nuestra representada sigue sintiendo la presión en el de la influenza. Y aunque la autoridad quisiera incluir la anosmia, las sustancias en cuestión solo son 2 de las 11 disponibles para tratar este síntoma. Además de que las sustancias activas de nuestro representado no serían las únicas que resultaron efectivas en COVID-19. En 2020 y 2023, 7 sustancias recibieron aprobación de emergencia en FDA, 3 de las cuales ya existían. Una aprobación que en ningún momento recibió la adalirvina, reafirmando el hecho de que nunca se intencionó para tratar la COVID-19, errónea conclusión a la que llegó la autoridad investigadora. Basándonos en el artículo 69 de la Ley de Competencia, nuestra representada no tiene la capacidad de fijar precios ante otros grandes competidores internacionales como lo es Shionogi, Viet Pharma y Glasgow Wellcome. Segundo, a pesar del proceso regulatorio riguroso, nuestra representada no representa una barrera de entrada, ya que es explicado por las 2 nuevas sustancias que entraron en 2014 y 2018. Tercero, tiene un poder mínimo en el mercado al ser un laboratorio más que busca innovar para competir con todas las otras opciones disponibles. No tiene incidencia sobre el acceso a los insumos y quinto, se ha comportado como cualquier otro agente, innovando y perfeccionando sus medicamentos para el mejor cuidado del consumidor, lo más importante a recordar en toda esta discusión. Reiteremos unas cifras clave. 8 son las sustancias activas para tratar la influenza, 7 para los síntomas, 11 para la congestión nasal y el síntoma de la anosmia, 7 con aprobación de emergencia en tiempos de COVID, más de 200 son las variaciones en el mercado para los síntomas de la influenza y 0 son las prácticas monopólicas por parte de nuestra representada Gavad Pharma. A continuación, mis compañeros explicarán las conductas para la autoridad. Buenos días, mi nombre es José Ballesteros y a continuación abordaré las 3 conductas que busca imputar el denunciante por medio de las fracciones primera, sexta y novena. Comenzando con las publicaciones, vemos que no se configura la conducta por medio de los siguientes 4 puntos. El primero, siendo que la correlación no implica causalidad. La autoridad investigadora analiza solamente un hecho y no factores externos. Por medio de este gráfico vemos que existen caídas periódicas, lejos de las fechas de las publicaciones. En segundo punto, vemos que la única publicación de la cual se tiene constancia en el expediente es la del doctor Rafael Jiménez Santos, anexo 301, en donde en ningún momento se menciona de manera explícita Adovid, AD+, o Adelina. En tercer punto, observamos que el marketing y la publicidad son totalmente pro-competitivas. Todas las empresas invierten en marketing para diferenciar su producto y ganar mercado. Gavad compite con empresas internacionales, las cuales llevan a cabo esfuerzos de marketing y publicidad, y por lo cual, para seguir siendo competitivos, pues Gavad también tiene que incurrir en prácticas de marketing y publicidad. Si Generic Health no invierte e incurre en pérdidas, es producto de su estrategia comercial deficiente, lo cual nos lleva también a que no hay un desplazamiento. Y esto lo vemos porque para que haya desplazamiento tendría que ser una conducta que no sea replicable. Y en este caso vemos que Generic Health no ha invertido un solo peso en los últimos 5 años. Con respecto al litigio estratégico, aquí observamos 3 puntos fundamentales. El primero, la prejudicialidad, en donde hay una autoridad específica para resolver sobre temas de propiedad industrial y son atribuciones propias que tienen que ser respetadas. Para saber si incurrió en litigio estratégico, es necesario saber la resolución de la autoridad de la propiedad industrial. El segundo punto, vemos que la resolución administrativa sería ilegal, ya que versa sobre un acto sub iudice.
Aquí no estamos diciendo que la autoridad no pueda resolver sobre esto, simplemente tiene que esperarse a que salga la resolución. En tercer punto, observamos que la única intención de Gabat es la protección de su patente de ADE+, lo cual es un derecho fundamental. Siguiendo con el contrato de Yaja Pharma, aquí observamos en primer punto que no se configura la fracción primera, la cual realmente hace referencia a este artículo a un estilo de exclusividad, no un pay for delay como alega el denunciante, y aquí lo vemos por dos razones. La primera, que si observamos la palabra imposición en el artículo, vemos que en ningún momento se configura la imposición en esta situación, ya que hay un acuerdo de voluntades entre las dos partes. Y por lo mismo nos da a entender que no hay una relación vertical, que es a lo que se da justamente en este artículo, ya que implica que una empresa tiene una posición de dominio a otra que no es su competidor. En segundo punto, observamos el artículo de la fracción sexta del artículo 65, en donde tampoco hace sentido, ya que está hablando de un boicot, en donde necesitas pues que hayan imputado a más agentes económicos. Y en este caso, no se imputa a Yaja Pharma. Entonces estamos hablando de un abuso en el procedimiento administrativo. Aquí observamos en el siguiente punto que la autoridad no tiene claro qué imputar, tanto que incurre en una contradicción de este estilo. Aquí vemos que en la primera fracción se habla de una exclusividad que implica una imposición, y Yaja Pharma viene siendo una víctima. Y en el segundo vemos que es un boicot, que hay una concertación, y Yaja Pharma es partícipe. Y con base en lo anterior, observamos en el siguiente slide que no se configura la práctica monopólica relativa, ya que no hay una posición dominante, las conductas no desplazan J Health y no se encuadran en ninguna de las fracciones. A continuación, se hablará sobre las eficiencias. Comisionados, suponiendo y sin conceder que las prácticas alegadas por la autoridad configurasen una práctica monopólica relativa, bajo el análisis de la regla de la razón y de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Competencia, no se sancionarán dichas conductas si éstas demuestran mayores eficiencias. Para ello, comisionados, considero pertinente mencionar que mi representada es una promotora fuerte de innovación en el mercado, ya que ha invertido entre 700 y 900 millones de pesos yajalonenses en los últimos 3 años en este ámbito, es decir, 7 veces más en comparación con la parte denunciante. Comisionados, en este sentido, nuestra representada únicamente ha buscado proteger sus derechos a la propiedad intelectual a través del litigio y el contrato celebrado con Yaja Pharma, es decir, proteger los beneficios que brinda el sistema de patentes. Recordemos que este sistema es un mecanismo que incentiva la innovación, factor importante en el sector farmacéutico. Comisionados, ¿qué sucedería si mi representada u otros agentes del mercado no pudieran proteger su patente? Pues por supuesto se perderían estos incentivos a la innovación para todos y por tanto las empresas ya no se centrarían en crear mejores soluciones a enfermedades ya existentes. Hasta este punto Fluyan, por ha quedado favor. claro que Gabat Pharma no ha incurrido en ningún ilícito, ya que no se cumplen los elementos normativos para configurar la práctica anticompetitiva. Es por esto que, después de haber desvirtuado los argumentos vertidos por la autoridad, buscamos que se declare la ausencia de prácticas anticompetitivas, tanto absolutas como relativas, que se declare sin materia la presente investigación y se ordene el cierre del expediente al no haber acreditado debidamente que mi representada incurrió en prácticas que hayan dañado la libre competencia. Muchas gracias, agente. Y ahora procederemos con el derecho de réplica de la autoridad. Gracias, su señoría. En primer lugar, quiero tocar un punto que se ha mencionado en más de una ocasión en el argumento de la parte contraria. En primer lugar, no hay contradicción entre las acciones que imputamos, hay subsidiariedad y eso es completamente permitido y es que si no encuadra en la primera causal, en subsidio estamos alegando otro. Es el primer punto a tocar. En segundo lugar, se menciona al principio que no hay un alza de precio entre los contratos y que Yaja Pharma no es un oferente. Cabe recalcar que es un potencial oferente y no necesita haber un alza de precio. Por el libre juego de la oferta y la demanda, claramente se reducirían finalmente los precios si es que hay más oferentes en el mercado. Este caso se trata de un contrato celebrado entre Gabat, una empresa que tiene posición de dominio, y Yaja Pharma, un potencial oferente que quiere ingresar al mercado, el cual se ve impedido por medio de una recompensa
a ingresar en el mercado. Entonces, se entiende que por el libre juego de la oferta y la demanda se reduciría finalmente el precio de los medicamentos de GABAT, ergo, sí habría una conducta anticompetitiva. En ese sentido, su señoría, también quiero hacer un breve énfasis, dado que la parte contraria alude que no hay infracción en el artículo 62, prescripción segunda. Pero la pregunta es, su señoría, hace un poco de ruido la circunstancia de que ambas cláusulas, por un lado, lo que establece la ley y lo que establece la misma cláusula sean similares. Y por tanto, podría, por lo menos, hacerse un cuestionamiento acerca de que si bien lo que buscaba Gabat era proteger su patente, también esto hay que relacionarlo con otra cuestión súper importante, que es la innovación. ¿Era realmente una patente con nivel inventivo? Si bien este no es el tribunal competente para analizar la materia, cabe hacer una duda razonable, porque lo que buscaba el ADPLAS, y como bien concluyó el Arizani, que es un órgano competente en la materia, fue que el ADPLAS no tenía un carácter nivel inventivo y que incluso la deliribina era suficiente como insumo esencial para tratar la anosmia. Ahora, que la de Blas tenga irritación estomacal no es algo de carácter inventivo a juicio de esta autoridad. Asimismo, su señoría es una infracción per se. Ahora, que la contraparte quiera ver los efectos económicos no es materia de la infracción, porque la infracción es per se. No implica analizar cuáles son los efectos en el mercado para ver si hay una infracción. O si no, así podríamos justificar cualquier tipo de infracción per se en el ordenamiento jurídico y condonar cualquier tipo de actitud totalmente reprochable. Además, su señoría, el solo hecho de otorgar una patente no frena el abuso del derecho. Tener un derecho legítimo a explotar comercialmente claramente podría trastornarlo en un abuso del derecho, y eso ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por diversos tribunales internacionales. Y yo creo que mi contraparte debería saberlo. Por otro lado, en cuanto a la posición dominante de Gabat, sí tiene posición dominante, e incluso en relación a las publicaciones y la medida cautelar, cabe analizar que en el periodo en el cual ocurrió la medida cautelar, que era octubre y enero de 2021, hubo un decrecimiento constante en el crecimiento mensual de ventas de Generic Health. Basta analizar los gráficos, su señoría. Además, con las publicaciones efectuadas cayó más de un 100% las ventas de Generic Health. Entonces, su señoría, resulta un poco cuestionable lo que plantea la parte contraria, y hago un poco de ruido en ese sentido. Además, su señoría, algo súper importante es en relación a la sustituibilidad de los medicamentos, porque, claro, citan el oseltamivir y otros medicamentos que ni siquiera hay constancia en autos que haya alguna patente concedida en la República de Yajalón. Por tanto, como no hay prueba y la parte contraria no ha acreditado en autos, su defensa debe ser desechada de plano, porque lo que alega uno debe probarse. Además, si analizamos el informe acompañado en autos de Enrique Gravoso, vemos que estos tres medicamentos de la Adelina, Adovit y Adeplas crecieron un 18%. Además, su señoría, resulta cuestionable que la parte contraria quiera defender a Gabat en el sentido de ser un agente económico que puede determinar qué es lo mejor o lo peor para los consumidores. Gabat no tiene esa competencia, son los propios consumidores e incluso los mismos médicos que recetan esos medicamentos quienes deciden cómo se va a distribuir la oferta. Gabat no tiene competencia. Ahora, lo que opina un doctor es algo totalmente distinto y que incluso si vemos las publicaciones, claramente es una opinión sesgada al pertenecer a una institución como director general, como es el caso de Gabat. Eso, su señoría, muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. Ahora procederemos con el derecho de réplica del agente. Buenos días nuevamente, soy Yael y me encargaré de la dúplica. Me gustaría iniciar esta dúplica precisando algo muy importante. En el derecho administrativo sancionador no vale cuestionar, no vale dudar. Lo importante es comprobar. Y la autoridad investigadora de ninguna forma comprobó las conductas monopólicas ni absolutas ni relativas. Por ende, tratar de sancionar sería inconstitucional con relación a la certidumbre jurídica y el debido proceso. Ahora bien, acerca de que sus argumentos son subsidiarios, es incoherente,
pues hay que recordar nuevamente que en el derecho administrativo sancionador, las autoridades deben respetar el principio de congruencia interna. Sus argumentos subsidiarios son contrarios entre sí. Y me explico. Por un lado, en la práctica monopólica absoluta refieren que somos competidores. Y luego se van a las prácticas monopólicas relativas y dicen que si no somos competidores, entonces hay una relación vertical por la fracción primera del artículo 65 de la Ley de Competencia Económica de Jalón. Y luego hay una propia contradicción en las prácticas monopólicas relativas, pues hablan de un boicot, es decir, que el contrato entre Yaja Pharma y Gabat en realidad fue consensuado. Esto es incongruente y de hecho deviene a que nosotros cuando realizamos una defensa nos contradecimos. Entonces, ¿sería un autoincriminamiento? Claro que no. Tiene que haber una congruencia interna en las conductas de la autoridad administrativa. Ahora bien, las prácticas monopólicas absolutas efectivamente son per se, pero el propio artículo refiere que tengan el objeto y efecto y se encarga de recitar las fracciones. Nosotros no estamos saliéndonos del marco normativo, estamos hablando que el objeto y efecto del contrato fue evitar un litigio, y es que la autoridad investigadora trata de hacer un análisis puntual y únicamente de una fracción del contrato, y no una interpretación concreta y completa del contrato. Finalmente, no tenemos una posición dominante, y es que hay que analizar la sustituibilidad entre los medicamentos. Efectivamente, nosotros tenemos patentes sobre sustancia activa y luego tenemos una patente sobre composición, pero tratar de limitar el mercado a sustancia activa obviamente genera una ficción acerca del poder de mercado que tenemos. Esto mismo ocurrió en el caso de Pfizer Ecuador cuando se analizó la práctica monopólica relativa y obviamente se limitó a sustancia activa, lo cual fue duramente criticado porque obviamente habría una posición dominante, pero hay que analizar la sustituibilidad del medicamento y en este caso es el de la influenza. Y finalmente, la autoridad debe probar. Nosotros referimos que no tenemos posición dominante y hacemos referencia a los demás competidores que tenemos. Si la autoridad investigadora quisiese o hubiera querido realmente comprobar que tenemos una posición dominante, debió acreditar que los demás no son competidores o que su participación en el mercado es mínima, pero inclusive es todo lo contrario. Por ende, no se acredita una posición monopólica absoluta, una posición monopólica relativa y reiteramos, hay incongruencia en las imputaciones del dictamen probable de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, agente. Ahora procederemos a las conclusiones de la autoridad investigadora. Honorables magistrados, concluiremos señalando lo siguiente. Primero, el derecho subjetivo le permite producir, comercializar y distribuir su fármaco. Sin embargo, no le permite... Una disculpa, autoridad, creo que no se escucha muy bien su audio. ¿Podría acercarse nuevamente y reiniciamos el cronómetro? ¿Se escucha? Ahí yo escucho bien. ¿Los jueces escuchan bien? Adelante, por favor. Honorables magistrados, concluiremos señalando lo siguiente. Primero, el derecho subjetivo de Gabat le permite producir, comercializar y distribuir su fármaco. Sin embargo, no le permite abusar de dicho derecho. Y este se configura al satisfacer un interés que está al margen de la órbita y finalidad de dicho derecho. Tal abuso se ejemplifica primero en la interposición de una medida cautelar sin fundamento, puesto que fue alzada en la sede administrativa, lo cual apunta a un procedimiento doloso. Segundo, en la celebración de un contrato cuyo objetivo era impedir la entrada de competidores en el mercado, puesto que si su objetivo era proteger su patente, entonces podía interponer una demanda como decía tener derecho a hacerlo. Y tercero y último, en la publicación de artículos que buscaban dañar la imagen de Gabat. ¿Podían solicitar dicha medida cautelar? Sí. ¿Podían celebrar un contrato con su competencia? Sí. A pesar de lo anterior, no podían perjudicar a la comunidad con su actuar, porque aquel no es el fin de ningún derecho. La autonomía de la voluntad nunca puede tener por finalidad perjudicar a terceros. Segundo, no son acusaciones contradictorias las que hemos realizado, sino subsidiarias. Esto es, si no se acepta la primera, se debería aceptar la segunda. Tercero, y de la mano de lo anterior, lo exigido no es la tipicidad, sino taxatividad. Y por ende, si la conducta se encuadra en aquellas que la ley tiene por fin sancionar, entonces debiese ser sancionada. Cuarto, que por todo lo anterior
debe caer todo el peso de la ley sobre Gabat, toda vez que aquí no solo está en juego el interés de los consumidores y el respeto a la libre competencia, sino que además la preservación del imperio de la justicia en la República de Yajalón. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. Eh, Ahora procederemos al tiempo de conclusiones del agente económico. Innovar es una actividad de riesgo, y aunque el mayor peligro es no practicarla. Bueno, ahora en Yajalón la innovación está bajo amenaza. Comisionados, me permito exponer los siguientes 3 puntos con respecto a las alegaciones realizadas por el denunciante sobre las prácticas monopólicas relativas, y después le cederé la palabra a mi compañero Kevin López. En primera, la autoridad carece de adecuada fundamentación e imputación. Segunda, no se configura ninguna de las 3 conductas. Y en tercera, se generan ganancias de eficiencia. En la primera, la autoridad asegura con total claridad de que sabe que lo que pasó en el DPR. Sin embargo, no tienen claro qué fracción imputar en las conductas, tanto que utilizan argumentos contradictorios. En segundo, observamos que no se configura ninguna de las 3 conductas. En las publicaciones, recordemos que es un esfuerzo de marketing legítimo y necesario. En segundo, el contrato se utilizan fracciones inadecuadas, improcedentes y contradictorias, buscando imputar un boicot y alegando un pay for delay en una cláusula de exclusividad. Y en tercero, que el litigio, la resolución administrativa, sería ilegal, ya que nos dejaría en un estado de indefensión. Comisionados, supongamos que nos sancionan este procedimiento y al día siguiente el Instituto de Propiedad Intelectual nos da la razón sobre el fondo de la patente. ¿Significa que fuimos sancionados por proteger nuestra patente? ¿Por proteger nuestro derecho fundamental? ¿Qué se espera que hiciera Gabat? Si hacemos contrato, alegan pay for delay. Litigio, alegan litigio estratégico. ¿Cómo protejo mi patente, mi derecho fundamental? Proteger es un derecho necesario que nos lleva al tercer punto, las eficiencias. Gabat ha sido fundamental para los avances tecnológicos y la creación de nuevos medicamentos en Yajalón. Tenemos 3 ejemplos, la de Lina, la de Liribina y AD+, que han generado eficiencias dinámicas, generando un nuevo excedente del consumidor para cada uno de los medicamentos. ¿Realmente buscan parar esta innovación? Eso es lo que va a pasar si resulta tan fácil violar una patente. Ahora sí cedo la palabra a mi compañero Kevin López. Ahora, enfatizamos, respecto a la presunta configuración de prácticas monopólicas absolutas, no se puede alegar una colusión entre competidores y al mismo tiempo o en el mismo acto, conductas en las que es necesario que los agentes expresamente no sean competidores. Ello va en contra de los derechos al debido proceso y al derecho de audiencia tutelados en los artículos 8 y 9 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Además de que para efectos de la supuesta colusión, Yaja Pharma no deviene ser un competidor real para Gabat, por lo que no se configuran los supuestos previstos en la fracción segunda del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica, en atención a los principios de tipicidad en su vertiente de taxatividad y de especialidad de la norma. Ahora, Gabat nunca financió publicaciones académicas o médicas. De la única publicación disponible en autos, la titulada Anosmia y Deliribina, se demuestra que esta publicación es independiente y no hay prueba absoluta en las circunstancias del expediente de que demuestren lo contrario. Finalmente, resultaría inexacto alegar que en la publicación se establece que los medicamentos Adelina y Adovid no son efectivos para aliviar la anosmia, aunado a que de las acciones de la FDA se ha determinado que promover la innovación, el desarrollo y la competencia son per se legales. Ahora, como ha sido mencionado por mi compañero José Andrés, la resolución definitiva del Instituto de la Propiedad Intelectual de Yajalón en el expediente 4234 se encuentra pendiente, por lo que el fondo del asunto se mantiene sub iudice, es decir, que cualquier pronunciamiento que prejuzgue sobre el fondo del asunto deviene ilegal e incluso invade la esfera de competencias del Instituto de Propiedad Intelectual. Comisión, debemos pensar en el amplio esquema de las cosas, y es que declarar que los hechos en el caso son imputables a una práctica anticompetitiva eliminaría los incentivos para que en el futuro las empresas sigan invirtiendo en investigación y desarrollo para la comercialización de productos que solucionan problemas
que de manera contraria no serían resueltos. Pues recordemos que precisamente los beneficios del desarrollo y liderazgo de punta son una causa de la propiedad intelectual. Finalmente, autoridad puntualizo que las conductas, en todo caso, han sido desarrolladas con efectos eficientes para el mercado y que se ha demostrado que mi representada actúa en todo momento dentro de la legalidad, que están claros los motivos para detener la investigación en contra de mi cliente y por ello solicito que en la resolución que se dicte se decreten infundadas las alegaciones vertidas en contra de mi representado. Muchas gracias, agente. Pues ha concluido el tiempo de las intervenciones de los participantes. Ahora procederemos con la parte de preguntas del jurado. Eh, no sé si alguno de ustedes quiera iniciar, primero con agente, primero con autoridad. Como ustedes vean, Luis, Virginia y... Pues no sé si quieras empezar, Virginia. Creo que Eric tenía la mano levantada. Sí, adelante. Sí, pero era para decirle a Virginia que empezara ella, por favor. Justo. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por sus exposiciones, muy interesantes. Yo tengo una pregunta en primer lugar para la autoridad. La autoridad menciona que ADE+ sería algo así como una estrategia para que GABAT mantuviera su posición en el mercado. Entonces yo quería preguntarles un poco cuál sería la arista anticompetitiva de esta estrategia económica, porque uno podría pensar que las empresas en el mercado, su intención es siempre mantener su posición, ¿cierto? O sea, obtener mayores ganancias. Entonces yo quería saber cuál es la arista competitiva que tendría esta incorporación de AD+ en el mercado, porque el aumentar la posición, o mantenerla en este caso, porque podría ser solo mantenerla incluso, ¿por qué podría haber una arista anticompetitiva en esta mantención de la posición en el mercado? Sí, muchas gracias. Y junto con saludar. Eh, bueno, resulta un tema interesante en cuanto a las patentes, porque sabemos que la patente otorga un derecho exclusivo y excluyente de poder comercializar el bien que se ha producido. Sin embargo, han habido en reiteradas ocasiones que la Comisión Europea, Estados Unidos, han sancionado el tema del abuso de las patentes secundarias. Porque las patentes primarias, claro, invocan de sí una innovación. Sin embargo, las patentes secundarias, hay un problema reiterado con eso. ¿Por qué? Porque en materia de patentes secundarias, como lo que se ha buscado por parte de la empresa farmacéutica, digo, lo que se ha buscado es, por un lado, buscar mantener mediante, por ejemplo, un nuevo tratamiento sobre una sintomatología, como sería el caso de la irritación estomacal en el caso de AD+, resulta por lo menos cuestionable ese hecho y se relaciona anticompetitivamente porque, claro, con AD+, y en relación con las publicaciones, como analizamos en el gráfico expuesto anteriormente, hubo una decaída de casi un 100% en la venta de Jerry Kelt. Entonces, claro, como un medicamento te dicen que no es efectivo para tratar la anosmia, eso involucra de suyo que hay un efecto anticompetitivo, a nuestro juicio. Bueno, y también agregar, al final, como se ha visto, mi compañero menciona casos en Estados Unidos, casos en la Comisión Europea, al final, para que se entienda la idea, se trata de patentes secundarias que lo que hacen las empresas farmacéuticas en este caso es comenzar no sé, curar síntomas pequeños o malestares, etcétera, y de esta forma solicitar nuevas patentes de manera reiterada y continua en el tiempo, y de esa forma logran que un potencial ofertante que le interese crear un genérico, por ejemplo, se vea impedido de hacer esto, producto de que existe esta patente otorgada nuevamente por la empresa que controla básicamente el mercado producto de su patente, que le impide ingresar al mercado. Entonces se trata de que nunca vas a poder ingresar al mercado porque siempre te van a estar repatentando el mismo medicamento, pero con una innovación que puede o no puede ser
importante o puede o no puede ser grande, pero el punto es que como está siempre este derecho de patente frenando a los potenciales ofertantes, claramente de esa forma la empresa que está patentada y que continúa siendo patentada va a mantener su posición de dominio en el mercado y va a poder controlar los precios. ¿Y eso a quién afecta finalmente? Al consumidor final, quien se va a ver impedido de tener más oferta y más elección de medicamentos, porque como se puede ver en los gráficos acá y como se puede ver en todos los medicamentos en todo el mundo, hay medicamentos que no todos pueden costear. Y por eso sirve el medicamento genérico, para tener una opción bioequivalente para poder acceder al medicamento y poder tratar tu síntoma, tu enfermedad, etcétera. Y eso es lo que se ve perjudicado al final con estas repatentes o patentes secundarias que realizan reiteradamente en tiempo. Perfecto, muchas gracias. De repente podemos empezar con las preguntas a la autoridad y después, no sé cómo prefieren. Sí, de acuerdo. Luis, ¿quieres preguntar tú? Muchas gracias, Eric. Sí, aprovechando, pues una vez más, felicitar a ambos equipos. Muy buenas exposiciones. En cuanto al equipo que representa la autoridad, me parece que algo que de lo que a mi gusto faltó partir es un poco más ahondar en cuanto a la definición de mercado que se está proponiendo para darle más fuerza a las acusaciones, ¿verdad? A comparación, creo que el otro equipo sí lo estructuró más robustamente en ese sentido. Pero no sé si más allá de los planteamientos había un análisis más profundo en cuanto a alguna posible definición del mercado. Gracias por la pregunta, sí. Ahondando en el mercado relevante, hay que recordar que el mercado no es el mismo, no se mantiene constante en el tiempo. Si bien el mercado pudo haber sido en un inicio y era medicamento de acción directa para tratar la influenza, el mercado y en el periodo analizado entre mediados del año 2020 y 2022, las ventas crecieron producto de el COVID-19, que fue una pandemia que afectó a gran parte de la población. ¿Por qué cambió el mercado? Porque los consumidores tienen una gran y nueva preocupación y quieren atacar ya no a la influenza, sino que al COVID-19. Eso hace que limiten más aún el mercado. Por ejemplo, en el mercado automotriz, los autos eléctricos hace un par de años eran una nueva opción. Hoy los autos eléctricos son un mercado distinto al mercado automotriz tradicional, ya que los consumidores son distintos y buscan preferencias muy distintas. En este caso, el COVID-19, en especial tratar el síntoma de la anosmia, que era uno de los principales y síntomas más recurrentes de la enfermedad, hace que segmente aún más el mercado. Y las publicaciones demostraron que solo estos 3 medicamentos, los cuales eran producidos por 2 agentes económicos, lo trataban. A pesar de que después quedó demostrado de que Adeplus no tenía ningún efecto mayor a Adelina o al Adovir. Por eso el mercado se acota para el efecto del periodo investigado. Y además, sumar el punto de que nosotros consideramos los 3 medicamentos expuestos anteriormente, no solo producto de lo que nos acaba de decir José Pablo, sino también porque acá estamos tratando de un país ficticio, Yajalón, con normativa particular, con constitución, con normativa de patentes, con todo establecido específicamente para la República de Yajalón. El problema que surge es que para que un medicamento ingrese a un país es necesario que se cumpla con los requisitos señalados en la misma normativa. Nosotros no tenemos cómo saber también que hay países, que hay otros medicamentos que compiten en otros países, van a efectivamente competir en Yajalón. Si no, nos podríamos armar una lista infinita de medicamentos que compiten a nivel latinoamericano o incluso mencionar europeo, etcétera, que nosotros podemos decir que cumplieron todos los requisitos y que están compitiendo en Yajalón. Entonces preferimos de esa forma acotar a lo que nos señalaron, a la información que nos señalaron
de competidores que efectivamente se encontraban en la República de Yajalón en el periodo analizado, para de esa forma comprobar si había o no un perjuicio económico Claro, o delito económico. claro. Sí, digo nada más como una recomendación para el desarrollo luego posterior de sus argumentos. Creo que es valioso fijarse en cuanto a precedentes internacionales, porque siempre dan y sobre todo cuando estamos hablando de la República de Yajaló, que es del tercer mundo y viene en desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando tienen como referencias precedentes de Europa o de Estados Unidos, da una fuerza, una razón que sustenta tu dicho. Entonces, creo que eso también complementaría bastante bien. Se los pongo sobre la mesa para su consideración, pero creo que eso fortalecería sus argumentos. Adelante, Eric, por mi parte sería todo. Muchas Muchas gracias por la gracias. recomendación. Felicidades a ambos equipos, me hicieron sentir realmente tensión, o sea, como si estuvieran en un juicio, en una audiencia real. Bueno, pregunta para la autoridad investigadora. Bueno, ya en la pregunta anterior dieron más detalles sobre lo que para ustedes era el mercado relevante, de lo cual yo tenía ciertas dudas. Y ahora, ahondando sobre esto, ¿dónde estaría el daño a los consumidores en el mercado en el mercado relevante que ustedes definen, en el mercado de medicamentos para tratar influenza, y cómo sería ese daño? ¿Sería una restricción de oferta, un aumento, una imputación de un sobreprecio? Expliquen más cómo ustedes configuran el daño que estas supuestas prácticas estarían teniendo en el mercado. Gracias por la pregunta. Primero, se consta de que existe una restricción en la oferta debido a que Gabat en su momento pidió la suspensión de la producción, distribución y comercialización del medicamento genérico de Generic Health, que era Adovit. Adovit, sabemos, ese genérico es el precio menor que está dentro del mercado. Eso produce que los consumidores tengan menos oferta y a su vez tengan que pagar más por el precio, que en este caso, hasta ese periodo, era solamente la Adelina, que era el medicamento original producido por Gabat. Posteriormente, cuando se publica este informe por el doctor Rafael Jiménez, donde alude a que solo existe, el síntoma de la anosmia, solo se trata con la molécula adelvirina, lo que hace es que para los consumidores se segmente aún más el mercado y se reduzca, haciendo que también exista una teórica oferta menor y aumentando también el precio. Al decir que Adeplas era el único que trataba el síntoma de la anosmia, es otra medida anticompetitiva, la cual hace y induce a que el consumidor común y corriente, que no a lo mejor es tan letrado en el mundo farmacéutico, que sabemos que es un mundo donde la gran mayoría de las personas tiene una ignorancia importante, hace que dirija su compra al medicamento premium, que tenía un precio muy superior al medicamento genérico. Gracias por la pregunta. Gracias. Virginia, no sé si tu siguiente pregunta va a ser para el agente económico, que creo que por el tiempo sería lo ideal. Sí, no, solamente quería cerrar con un par de temas de recomendaciones formales para la autoridad. En primer lugar, esto también todo como sugerencia, o sea, ustedes tómenlo, déjenlo siempre, pero creo que sería bueno tener un PowerPoint que sea constante durante la presentación, porque por lo menos a mí me sucedió que de repente me perdí un poco cuando paraba el PowerPoint, seguía, entonces creo que para ustedes también sería súper bueno tener una misma presentación y poder ir pasándola constantemente, cosa de que todos podamos ir manteniendo un poco el hilo, que creo que lo vi también comparativamente con el otro equipo, que se notó que la presentación era bien fuerte y eso también les dio mucho apoyo en sus argumentos.
especialmente en este caso que de repente es un poco más complejo con los temas de los compuestos activos, por ejemplo, farmacéuticos, creo que les ayudaría también. Y por último, el tema de las pretensiones. Creo que mucha discusión se centró en las pretensiones y quizás podrían dejarlas un poco más claras al principio de su presentación, para evitar que exista un poco esta discusión y que tengan que entrar a discutir no en subsidios, lo principal. Mientras más claro esté eso, más les va a servir a ustedes para poder reforzar otro tipo de argumentos que podrían ser más importantes. Eso. No sé si alguien quiere partir ahora con las preguntas para el otro equipo. Pues, si quieren, iniciamos con las preguntas al equipo del agente económico. Pues de nueva cuenta, muchas felicidades. Me pareció muy interesante lo que les comentaba hace un momento. Me gustó mucho la alusión que hicieron a precedentes internacionales, un poco para dar el contexto que muchas veces es necesario dar a las autoridades, ¿verdad? Cuando no se cuentan con precedentes internos, muestran un camino, ¿no? Un camino de cómo determinar el mercado, de cuáles son las potenciales prácticas. Solamente de mi parte sería un comentario constructivo en cuanto al marco jurídico. Me parece que por ahí cuando empiezan a hablar del pay for delay, cláusulas de exclusividad, veo cierta confusión. A lo mejor revisitaría nada más en dónde quieren encuadrar o por dónde quisieran encuadrar esas conductas, porque creo que había un poquito de confusión ahí, pero fuera de eso, muy bien, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no sé si Virginia o Eric tengan alguna otra pregunta. Adelante, Eric, si tiene. Yo sí. Fue la reunión y me olvidé unir, no sé si a todos les pasó, pero bueno, ya estoy. No, pero justo estábamos viendo si tú tenías alguna pregunta para el agente económico. Sí, también felicitarlos por su uso de precedentes internacionales. De hecho, usaron un precedente difícil que en realidad pudo haberles jugado en contra y lograron encontrar qué parte de ese caso les funcionaba para su defensa en lugar de utilizar lo contrario. Y bueno, en su parte de la argumentación que hacen respecto a su defensa de las prácticas monopólicas relativas, hacen una definición de mercado que busca ser más amplia que lo que hace la autoridad investigadora en términos de decir, no, pues tenemos más competidores que los que ustedes dicen que tenemos. Sin embargo, esta parte no se hace en la argumentación de las prácticas monopólicas absolutas, donde la defensa va en el lado de, pues no somos competidores. Entonces, me gustaría que también me explicara un poquito más la idea de que no son competidores en términos de la imputación de la absoluta, porque dicen, no, es potencial competidor, no está presente, y en la relativa dicen, no, sabes que el mercado es muchísimo más grande, entonces probablemente ahí ya les quepa que es un competidor realmente de ustedes, ¿no? Entonces me gustaría que me explicaran más cuál es su definición completa en términos de la práctica monopólica absoluta de su mercado relevante. Claro, en la práctica monopólica absoluta nos concentramos en Yaja Pharma, un agente que al final nunca entró al mercado. En las prácticas monopólicas relativas nos enfocamos en todos los agentes que ya están en el mercado y que están ejerciendo una presión competitiva actual con nosotros. Y por eso igual reiteramos que incluso esa lista podría expandirse. Incluso en marzo de 2023 se aprobó el Tamacid, que es un genérico igual de otro medicamento que alivia para la influenza. Entonces, esa es la diferencia. En absolutas nos concentramos en Yaja Pharma, nunca entró. Entonces, cuando hablamos ya del poder de mercado y la definición de mercado relevante, Yaja Pharma no está porque nunca entró al mercado. Justamente es lo que tratamos de decir, de que nunca entró al mercado, nunca ejerció presión competitiva con nosotros, no es un agente competidor. Igualmente, disculpa, reiterar la parte del mercado relevante, ya que
es un poco lo que queremos explicar mi compañero y yo. En realidad, la autoridad investigadora busca ampliar mucho más el mercado de lo que lo hacemos nosotros, ya que ellos también buscan incluir a todos esos medicamentos que se usaron para tratar el COVID, cosa que, como se explicó a la hora de presentar el caso, nunca fue la intención de nuestra representada Gabat. En dado caso en el que ellos se quisieran, bueno, más bien se quedaron con esta definición del mercado, debieron haber incluido todos esos otros medicamentos que resultaron efectivos en tiempo de COVID, para el tratamiento de COVID. Entonces nosotros lo que más quisimos recalcar para nuestra representada es que el hecho de que se encontró este efecto secundario para el síntoma de la anosmia no cambia el mercado ni para la anosmia ni hacia el COVID-19, mucho menos lo entrapa en 2 años en vez de desde el 2000 que salió la delibirina principal o desde la década de los 80 que salió la primera sustancia activa para tratar la influenza. Tenemos que recordar en este caso en específico que la anosmia también es efectiva es un síntoma de no solo el COVID, muchas otras enfermedades como una gripe te puede dar anosmia porque es una obstrucción y un afecto hacia los nervios Schultz de la nariz. Entonces, esa es nuestra diferenciación más importante que queremos recalcar a la hora del mercado relevante en cuestión con lo de las prácticas absolutas que acaba de explicar mi compañero. Gracias. Andamos ya casi sobre la hora, entonces si hay alguna otra pregunta, les pido a los participantes ser breves y concisos. Sí, no, yo solo, bueno, en primer lugar también felicitarlos, al igual que el otro grupo, lo hicieron excelente. Efectivamente, yo también sentí esa tensión, igual que Eric, creo que nos entretuvimos mucho. Se nota que están muy preparados ambos equipos. Voy a hacer solo un comentario de forma para no demorar el panel, pero quizás tengan ojo con el tema del tiempo, porque llegaron súper justo y creo que eventualmente podría alargarse si ustedes ya están en la final o si están más nerviosos, entonces también vería si hay alguna forma de poder acortar un poquito, ver qué slides poder sacar, si es que hay alguna que sirve. Yo creo que igual está súper completa la presentación, entonces tampoco quiero insistir diciendo que habían cosas extra porque creo que estaba muy completo, pero le daré una vuelta a ver cómo poder tener un poco más de tiempo, estar más holgados, cosa que, por ejemplo, si aparecen algunos temas nuevos en la autoría, ustedes puedan incorporarlos, tengan un poco más de flexibilidad. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, agradezco su participación a Titanes Liberales y a Law Economics. Les voy a pedir que salgan de la sesión para que los jueces deliberen sus calificaciones.